Hey, ¿cómo estás? Soy tan emocionado de poder estar aquí en nuestro primer episodio de nuestro podcast de Eterno Juvenil. Eh, Quiero introducir este primer episodio contándote lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos. Estamos en el mes de abril del año 2020 y un virus ha llegado a todo el mundo. Estamos viviendo una pandemia. Y esta pandemia ha traído temor, muerte, incertidumbre sobre lo que vendrá. Y en Honduras estamos en nuestra tercera semana de cuarentena. Estamos guardados en casa, negocios cerrados, templos cerrados, el fútbol cancelado. Lástima porque el Motagua quedaba campeón ese año. Empresas cerradas y tantas cosas nuevas, tantas cosas difíciles a las cuales nos estamos enfrentando. Pero ¿por qué quiero introducir con esto? Porque lo que más escuchamos en estos tiempos, en las redes sociales, en las pláticas en nuestra casa, en las noticias, es incertidumbre, es miedo, es temor, es ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo van a ser esas personas que no saben si van a tener su trabajo al terminar esto? Esas personas que dependen de negocios, ¿cómo van a poder pagar sus locales? Esas personas que tienen que traer el sustento a casa para sus hijos, para la educación de sus hijos. Y para serte sincero, en lo natural, en lo humano, creo que es normal tener ese temor. Mis papás, mis estudios dependen de los ingresos de mis papás. Pero también quiero introducirte con esto que estamos viviendo, con esta pandemia, porque estoy seguro que de aquí a unos meses, de aquí a un año que podamos escuchar esto de nuevo, vamos a ver y vamos a recordar todo lo que pasó y vamos a recordar que no sabíamos qué iba a pasar el día de mañana y vamos a decir todos juntos que el Señor estuvo con nosotros. Y vamos a ver cómo la mano del Señor, vamos a ver cómo el Señor nos sacó de esta. Así que confía en el Señor porque el Señor tiene el control de esto que estamos viviendo. Y en este podcast, en este episodio, te quiero hablar sobre 10 versículos que yo sé que te pueden ayudar en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, en momentos de temor, porque seamos sinceros, a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con retos, con cosas que muchas veces vemos muy difíciles de superar. Por ejemplo, lo que estamos viviendo, o tal vez la muerte de algún familiar, alguna enfermedad de un familiar, o desilusiones que nos encontramos en este camino. Pero si vamos a la palabra está llena de promesas, donde podemos ver cómo el Señor promete estar con nosotros incluso en momentos de dificultad. Entonces yo quiero hablarte sobre 10 cosas súper rápido, 10 versículos, 10 que podemos encontrar en la palabra de Dios que prometen esperanza, que prometen que el Señor estará con nosotros, que prometen fortaleza en tiempos de angustia. Y el primero está en Isaías 41:10. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré en mi diestra victoriosa. Número 1, quiero recordarte que Dios está con nosotros. Y aunque estemos viviendo esto, la palabra nos enseña que no debemos temer ni angustiarnos, porque la presencia del Señor está con nosotros, el Creador de los cielos está con nosotros, el que tiene el control de todo lo que estamos viviendo está con nosotros. Y aunque en momentos como los que estamos viviendo muchas veces sentimos que estamos solos, la palabra nos recuerda que el Señor nunca nos va a dejar y que nos va a sostener con su diestra victoriosa. El Señor es más grande y más poderoso que cualquier problema que puedas estar pasando. Número 2, en Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor
es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Quiero recordarte también que Dios es bueno. Creo que en estos tiempos de angustia, de incertidumbre, en esos tiempos de tanto temor por este virus, por eso que estamos pasando, o tal vez por lo que estés pasando en tu vida en esos momentos, creo que lo que tenemos que hacer es apagar por un momento la televisión, dejar nuestras redes sociales a un lado, dejar nuestro teléfono a un lado y darnos cuenta que en esos días difíciles el Señor promete ser nuestro refugio, aprender a correr a los brazos de papá, aprender a encontrar esa seguridad que solo la encontramos en el Señor, porque me encanta que dice que Él es protector de los que en Él confían. Así que te hago una pregunta: ¿en quién estás confiando en esos momentos? ¿Tu confianza está en el Señor? Si es así, déjame decirte que el Señor es tu protector en esos momentos. Así que ánimos. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, y te animo que puedas aferrarte a esta promesa. Número 3, en Juan 14:27 encontramos estas palabras que dijo Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Número 3, quiero recordarte que el Señor nos da su paz. Y muchas veces se ha creído que la paz cuando hablamos de paz nos referimos a ausencia de guerra o ausencia de conflictos. Pero la paz que nos promete el Señor va por encima de eso. Es esa paz que incluso en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del temor, Él promete estar con nosotros. Él promete que va a darnos ese consuelo, ese ánimo, esa seguridad que solamente Él puede dar. Y me encanta cómo termina ese versículo y dice: no se angustien ni se acobarden. Y creo que en estos tiempos nuestra posición, tu posición como cristiano, tu posición como seguidor de Jesucristo tiene que ser esta: no angustiarte ni acobardarte ante lo que estamos viviendo, porque tenemos que aprender a descansar, aprender a recibir las promesas del Señor. Y su promesa es esta: que incluso en medio de esa tormenta, Él te está ofreciendo su paz. Número 4, en 2 de Timoteo 1:7 encontramos este versículo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las promesas que más me encantan es la promesa del Espíritu Santo, el cual ha prometido estar con nosotros en medio de la dificultad, en tiempos de angustia, en el desierto, en tormentas, en situaciones difíciles. Y quiero recordarte que Dios te ha equipado para vencer, que no estás solo en este caminar, que Dios te ha llenado de su Espíritu Santo y te ha capacitado para enfrentar situaciones difíciles en la vida. Dice el versículo que Dios no te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en medio de esas dificultades debemos de usar el dominio propio que Dios nos da, porque no podemos dejar que las emociones reinen y guíen nuestras decisiones. Porque, para serte sincero, ante tantas noticias negativas que escuchamos a diario, ante tantas noticias negativas que vemos en las redes sociales, en la televisión, es tan fácil dejar que nuestro corazón se turbe. Pero tenemos que aferrarnos y entender y recordar que el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de dominio propio. Y de esa forma podremos mantener la calma y la serenidad, porque confiamos que nuestro Padre nunca nos va a fallar. Número 5, Salmo 55, del 16 al 18 dice: pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Número 5, quiero recordarte que Dios te escucha y que Dios actúa a tu favor. Algo de lo que estoy seguro es que en estos tiempos he visto cómo mis amigos se están acercando al Señor, cómo muchas familias están regresando al Señor. Pero
Pero muchas veces olvidamos clamar a Dios en medio de nuestras dificultades. Dejamos que lo que vemos al frente, dejamos que los problemas, que las amenazas que nos rodeen nos ganen, o que el tamaño del problema nos gane. Sin embargo, hay una verdad, que es que siempre que clamamos a Dios, Dios nos escucha. Y pueda que no te libre instantáneamente de la enfermedad o de la situación que estás pasando. Pero algo que sí sé es que muchas veces situaciones difíciles que pasan en la vida surgen para que nuestra fe crezca. Porque algo que sé es que el Señor nos concede paz incluso en la angustia, incluso en la adversidad. Y mi oración, lo que más anhelo para esta temporada, es que nuestra perspectiva cambie, que nos demos cuenta que estamos viviendo los días tan rápidos y no los estábamos aprovechando, y que esto que estamos pasando nos acerque más al Señor, que podamos ver nuestra dependencia, que nuestra dependencia hacia el Señor crezca en esos momentos. Que aprovechemos más esos pequeños momentos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que disfrutemos más nuestras reuniones en la iglesia, y que sobre todo eso nos acerque más al Señor, que nos demos cuenta que el Señor ha estado con nosotros, que el Señor seguirá estando con nosotros, y que en medio de cualquier desierto, en medio de cualquier adversidad, Él va a permanecer fiel. Así que quiero recordarte que Dios está contigo, que Dios te escucha y Dios está de tu lado. Número 6, Isaías 40:26 dice: alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Número 6, quiero recordarte que Dios es grande y poderoso. Y por más grandes y difíciles que sean nuestras circunstancias en esos momentos, podemos estar seguros de esa verdad, que Dios es mucho más grande y poderoso de lo que estamos viviendo. Él es el creador del universo, Él te creó, Él conoce todo lo que acontece. Y al enfocarnos en su grandeza, al enfocarnos en quién es Dios en nuestra vida, en quién es Dios en el mundo, no podemos permitir que nos abrumen las circunstancias. Y al nosotros tener claro de quién es Dios y de su inmensidad, así podremos fortalecer nuestra confianza en Él. Porque quiero recordarte que el Señor tiene amor, tiene cuidado y amor para tu vida. Número 7, en Salmo 119, 25-26 dice: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos. Número 7, quiero recordarte que la palabra del Señor nos da vida. La palabra de Dios es viva y nos renueva. Y algo muy importante es, en estos tiempos, es constantemente alimentar nuestro espíritu aún en medio de las situaciones difíciles. En la Biblia vemos cantidad de ejemplos de cómo hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos difíciles, pero decidieron mantenerse firmes, confiando en las promesas de nuestro Señor. Y vemos cómo el Señor se mostró fiel a esas personas. Así que te animo que en esos momentos puedas invertir, puedas aprovechar tu tiempo alimentando el espíritu, apartando tu tiempo para poder leer la palabra, apartando tu tiempo para tus devocionales. De nuevo, apaga un ratito el tele, deja tu teléfono y llenate de la palabra del Señor. Y vas a poder ver la fidelidad de Él en cada promesa que vas a encontrar en la palabra. Número 8, Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Número 8, quiero recordarte que en el Señor hay seguridad, que el Señor es nuestra fortaleza. Quiero recordarte que siempre que tengas temor, en el Señor vas a encontrar un refugio. Siempre que tu corazón tenga miedo, en el Señor vas a encontrar seguridad. La palabra dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra salvación. Y quiero recordarte que el Señor escucha tus peticiones, esas peticiones que salen de lo más profundo de tu corazón, y Él envía a su Espíritu Santo a consolarnos,
a animarnos en estos tiempos de dificultad. Así que te animo a que siempre que tengas temor, siempre que tengas angustia, puedas correr a esa fortaleza y puedas encontrar esa fortaleza que solo el Señor la da. Número 9, Salmo 16, del 7 al 8 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Número 9, quiero recordarte que el Señor siempre está ahí para hablarte. Que cada vez que te acerques a Él, estoy seguro que vas a encontrar una palabra, vas a encontrar una respuesta de Él. Solo que muchas veces tenemos que guardar silencio ante tanto ruido a nuestro alrededor, ante tantas cosas negativas que escuchamos. Es tan difícil muchas veces escuchar la palabra del Señor. Pero si estamos atentos y callamos las voces de las dudas, las voces de la desesperación, estoy seguro que podremos escuchar la voz suave y amorosa del Señor, mostrándonos lo que debemos de hacer, mostrándonos su paz, mostrándonos su amor. Así que te animo que en esos tiempos difíciles puedas guardar silencio, puedas ser paciente, puedas ignorar esas voces que vienen de lugares incorrectos y puedas escuchar su palabra, escuchar su voz, escuchar cómo el Señor te promete que estará contigo hasta el fin del mundo. Y número 10, en Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Para terminar, quiero recordarte esto, que Jesús ya venció. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección nos garantizan la victoria. Nos garantizan que la victoria ya ha sido conseguida. Y nada de lo que estemos viviendo va a ser más grande. Nada de lo que estemos viviendo va a poder estar por encima de esa verdad. Que el Señor ya nos ha dado la victoria. Que el Señor, por medio del sacrificio de su Hijo, por el sacrificio de Jesucristo, somos salvos. Y que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros dolores, en medio de esta tormenta, en medio de ese desierto, podemos recordar esa verdad, que es que Jesús ganó, que Jesús ganó la vida eterna para nosotros. Y eso es algo que nadie lo podrá arrebatar. Así que en esos tiempos, en esos días de angustia, quiero que puedas tener presente estas 10 cosas. Que aunque tu corazón desmaye muchas veces, recordes que el Señor es tu fortaleza, que el Señor está para darte paz, que el Señor es tu protector, que el Señor tiene cuidado de tu vida, que el Señor ya ganó y que el Señor nunca te va a dejar. Así que confía en el Señor, confía plenamente en que Dios tiene el control y nos vemos en otro episodio.